histológico junto con la glucosa que ustedes ya vieron, también entra como un análisis de rutina. Entonces es el perfil renal. Antes de empezar en sí lo que es el perfil renal, así como dice su nombre, renal, evalúa principalmente la función renal del paciente, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cuáles son las funciones de los riñones. Nosotros sabemos que es un par de órgano vital, entonces que realiza varias funciones en el organismo, principalmente la de procesar sangre y producir orina para eliminar ciertos desechos del organismo. Los desechos entonces que vienen del organismo provienen de la decomposición normal, activos como principalmente los músculos y son desechados a través de la orina, ¿ok? Esa es una parte más para que ustedes recuerden, porque ustedes ya le estudiaron a los riñones en fisiología, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones? Mantenimiento del equilibrio hidrostático, función excretora, muchos metabolitos se eliminan de la orina, sirve para filtrar elementos, limpiar el organismo y eliminarlos. Y también tiene función hormonal. Cuando nosotros hablamos de perfil renal, ustedes escuchan ese término perfil renal, entonces es un análisis diagnóstico que está diseñado para juntar, ¿qué quiere decir recopilar? Recopilar quiere decir juntar informaciones o datos acerca del funcionamiento del riñón de ese paciente. Entonces mide varias sustancias en sangre que están relacionadas, existen varias sustancias en sangre que están relacionadas con la función renal. Una de ellas, ¿cuál era? El ácido úrico que vimos también. Y ahora vamos a ver otras también. ¿Cuándo el médico va a solicitar un perfil renal? Así como yo les dije, el perfil renal entra como análisis de rutina también. Entonces puede solicitar el médico cuando hecha que su paciente tiene algún problema de riñón o como parte de una evaluación de la salud general de tu paciente. Entonces, se le pide como un análisis rutinario. ¿Cómo se realiza esta prueba de perfil renal? El perfil renal entonces se mide la concentración de principalmente estos dos metabolitos, la creatinina y la urea en sangre. Y también se puede utilizar orina, ¿sí? Los electrolitos normalmente se pide junto con el perfil renal. Los electrolitos no entran dentro de ese perfil renal, sino que los dos metabolitos que entran en el perfil renal son la creatinina, ¿sí? Vamos a empezar hablando entonces de la creatinina. La creatinina también ustedes ya habrán estudiado allá en bioquímica 1 o bioquímica 2. Entonces vamos a recordar. La creatinina es un compuesto que se genera a partir de del catabolismo o degradación de la creatina, que ustedes saben que es un nutriente útil para los músculos. Esta creatinina es el producto de desecho del metabolismo normal de los músculos, el cual es muy constante, solamente que depende también de qué masa muscular tiene. Travou. ¿Qué parte se trabó? Depois dos músculos, prof, que se... Entonces, la creatinina es el producto de desecho del músculo, ¿sí? Travou de novo, prof. ¿Está trabado o está travando? Bem Travou nessa parte rápido, tá mas já travando. voltou. Bueno, vamos a tratar de, en parte, no sé si es la conexión o qué puede ser. No sé por qué se está trabando, ¿sí? Y ahora, Melhorou. ¿mejoró? Vamos a continuar entonces. La creatinina, así como dice ahí, es un producto entonces de la degradación de la creatina que está presente en el músculo. Ella se produce en el cuerpo en una tasa constante y
de la masa de los músculos. Nosotros sabemos que los hombres tienen mayor masa muscular que las mujeres, ¿verdad? Entonces, el valor de referencia de la creatinina, ella se ve diferente para los hombres como para las mujeres. Cuando nosotros hablamos de valor de referencia, nosotros no le vamos a cobrar a ustedes que ustedes sepan todito los valores de referencia de los estudiando. ¿Por qué? Porque ese valor de referencia varía mucho de acuerdo al kit de dosaje que se utiliza en el laboratorio. Entonces, normalmente cuando ustedes tengan su laudo allá, van a tener el valor de la creatinina de tu paciente y normalmente hacia la derecha viene anexado el valor de referencia. Pero sí lo que es importante que ustedes sepan es que por qué el valor de la creatinina es diferente en los hombres y en las mujeres. Porque el hombre tiene una masa muscular mayor que la mujer, ¿sí? Normalmente esta creatinina ella es filtrada por los riñones y excretada por la orina. Casi que exclusivamente ella sufre una filtración renal. Su determinación se hace en suero como también se hace en la orina. No sé si ustedes se acuerdan, en la primera clase que nosotros tuvimos de toma de muestras, en la parte de orina, nosotros hablamos de orinas simples y también hablamos de orina de 24 horas. ¿Se acuerdan de la orina de 24 horas? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. ¿Para qué sirve esa orina de 24 horas? Esa orina de 24 horas, nosotros le decimos al paciente que tiene que juntar su orina durante 24 horas. Va a empezar hoy a las 6 de la mañana hasta mañana a las 6 de la mañana en un galón especial. Si el paciente no tiene para comprar el frasco de orina, nosotros le decimos que compre agua mineral de 2 litros, va a desechar el agua mineral y va a empezar a juntar su orina en la botella Nagarva PET de agua mineral, del agua mineral, durante 24 horas. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en esa orina de 24 horas? Se evalúa la función renal de tu paciente, más lo que nosotros conocemos como clearance de creatinina. El clearance de creatinina es la depuración de la creatinina durante esas 24 horas. Cómo mi riñón está depurando, si está consiguiendo eliminar bien, si esa creatinina se está eliminando más a la orina o cómo está su valor en sangre. Entonces, para eso sirve esa orina de 24 horas que nosotros estudiamos. Y más enfrente vamos a estudiar otra vez. Pero sirve para evaluar la función renal, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos en el laboratorio que nosotros utilizamos para medir esta creatinina? Se puede utilizar el método colorimétrico o método cinético. Existen los aparatos que se utilizan para medir, ¿sí? ¿Qué tipo de muestras nosotros necesitamos? Necesitamos de suero. La creatinina es un análisis químico. Entra en la parte de análisis químico. Y nosotros medimos en suero. Necesitamos más o menos de 2,5 para arriba, 3 a 4 ml de sangre total para separar el suero y medir nuestra creatinina. Es importante saber que ustedes sepan también que la creatinina tiene que ser medido, es más eficaz cuando es medido en suero y no en plasma. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia de suero y de plasma? Eso también nosotros estudiamos en la primera clase en el laboratorio. Yo les mostré a ustedes cuál es la diferencia de suero y de plasma. ¿Cuál Plasma es? tem proteína? ¿Cómo? Plasma tem proteína e o soro não? Tiene también, pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo nosotros obteníamos el suero y el plasma en el laboratorio? ¿Se acuerdan? Centrifugando. E se acuerdan que eu les mostrei os tubitos? A gente tinha tubinho de tampa vermelha, tubinho de tampa roxa, tubinho de tampa amarela. Lembram? El tubito
etapa roja ou vermelha, ele não contém anticoagulante. Aquele tubinho de tampa roxa contém anticoagulante. Quando eu centrifugo o sangue total do tubinho de tampa vermelha, o que eu vou retirar dele é o soro. Centrifugo aquele tubinho de tampa roxa que contém anticoagulante, eu vou separar o plasma. Entonces, la diferencia de suero y de plasma es que el suero se obtiene a partir de una muestra sin anticoagulante y el plasma se obtiene a través de la muestra con anticoagulante. La creatinina, su dosaje se utiliza solamente en suero porque ella es un metabolito súper sensible. Si yo utilizo plasma, puedo utilizar plasma, pero solamente del tubito que contiene EDTA, que es un tipo de... Entonces, la mayoría de los análisis clínicos nosotros hacemos en suero, ¿sí? Es más eficaz cuando se mide en suero. También esta creatinina, además de medir en suero, nosotros utilizamos la orina también. Puede ser la orina de 24 horas o la orina simples. Es importante que ustedes como médicos le indiquen a su paciente que esa orina de 24 horas que tu paciente va a juntar tiene que estar siempre refrigerado. No se puede quedar a temperatura ambiente porque si no ocurre contaminación. Principalmente proliferación de bacterias y se puede contaminar mi muestra. Y eso puede alterar entonces el resultado en mi parte analítica, ¿sí? La creatinina, entonces, normalmente utilizamos el suero para medir, pero si por acaso por algún motivo yo conseguí poca sangre de mi paciente y no conseguí cargar mi tubito en suero, puedo utilizar el plasma, pero eso tiene que ser último recurso. Perdón. Y solamente se utiliza el plasma que contiene EDTA, ¿sí? Los valores de referencia, así como yo les dije, en el suero y en la orina, 4 horas son diferentes, ¿sí? Para la sangre de referencia y para la orina hay otro valor de referencia. Eso cambia de acuerdo al kit de dosaje que yo tengo en el laboratorio. Yo le puse acá el valor para que ustedes sepan más o menos, pero no hace falta que ustedes sepan los valores de referencia. Así como les dije, la creatinina es un metabolito bastante sensible. Cualquier equivocación que yo pueda tener en el laboratorio puede interferir en el resultado. Entonces, siempre yo tengo que tratar de ver todos mis materiales antes de hacer. Por ejemplo, mi tubo de vidrio tiene que estar limpio, mis pipetas tienen que estar limpias, mi aparato tiene que estar bien calibrado, tiene que estar a buena temperatura mi baño María. Todos esos procesos antes de empezar preanalíticos, antes de empezar mi parte analítica, tienen que estar 100%. Si algo no está bien, por ejemplo, si mi tubo está sucio, está un poquito manchado, si yo no limpié bien mi micropipeta antes de agarrar mi suero, entonces todo eso puede interferir en el valor de mi creatinina. Entonces me puede dar demasiado aumentado, por ejemplo, pero no es de mi paciente, es porque mi material que yo estoy utilizando no está 100% preparado. Entonces la creatinina es bastante sensible en ese sentido. Y la interpretación de los resultados. Así como dijimos en la primera parte, entonces la creatinina es un producto final del metabolismo muscular. La eliminación de esta creatinina, también nosotros dijimos que tiene casi que exclusivamente, ella es eliminada o filtrada a través del glomérulo y eliminada por la orina, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la creatinina es un marcador directo de la función renal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente que tiene problemas renales, una insuficiencia renal?
no está filtrando, no está reabsorbiendo. De la misma manera que aumenta ese ácido úrico, también va a aumentar la creatinina. Entonces, acá ustedes van a ver que todas las clases que nosotros vamos teniendo, un paciente puede tener alterado su glucosa, puede tener alterado su ácido úrico, puede tener alterado su perfil renal. Nosotros vamos a estudiar por separado cada materia, pero en el final de la materia ustedes van a ver que una persona puede tener toditos los disturbios de una vez. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que una persona que tiene una insuficiencia renal ha aumentado su ácido úrico y también puede tener aumentada su creatinina, ¿sí? Valores bajos también nosotros solemos encontrar en algunas ocasiones, como por ejemplo en el caso de una obstrucción renal. Se pueden encontrar valores bajos. Valores altos en suero por encima del valor de referencia puede indicar una depuración deficiente de la creatinina a través del riñón. Entonces el riñón no está consiguiendo filtrar, absorber, depurar, entonces esa creatinina no está siendo eliminada normalmente en la orina y ella se ve reflejada en sangre, aumenta su valor en sangre, ¿sí? La creatinina, a diferencia de la urea que vamos a ver enseguida, ella no se ve afectada o reflejada por la dieta, así como también el ácido úrico. Nosotros vimos que el ácido úrico se veía reflejado por una dieta rica en proteínas, ¿verdad? La creatinina nosotros no vemos reflejada por la alimentación. Por eso dice que es casi independientemente de la dieta alimenticia. No está relacionado, sino que está más relacionado con la parte del músculo, de degradación de la creatina, ¿sí? Prof, quando tá baixo o valor da creatinina é do que mesmo? Puede indicar obstrucción renal, ¿sí? Y vamos a ver también acá otros, un poquito más acá en este, después voy a volver otra vez atrás. Niveles inferiores se pueden ver en distrofia muscular, miastenia grave, algunos síndromes, algunas insuficiencia renal crónica. En todas estas enfermedades se puede ver una creatina disminuida también, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a saber todo esto? Haciendo el histórico clínico de tu paciente, ¿sí? Entonces, hay varias situaciones que pueden causar una creatinina disminuida también. Voy a volver un poquito acá, parece que pare. ¿Sí? Sí. Se trabó. ¿Quién estaba hablando? Fala de novo, João, porque travou aqui. Sí, no está consiguiendo eliminar. Cuando en tu orina no se está eliminando, aumenta en sangre. Se ve reflejado el aumento de la creatinina en sangre. ¿Sí? Entonces, cuando tu riñón está con algún problema de filtración o depurar, no está pudiendo eliminar, entonces esa creatinina se ve reflejada en sangre. Ella aumenta su valor en la sangre. Por eso indica algún disturbio en el riñón. Pero no solamente la creatinina es lo que le va a decir eso al médico, sino que existen otros análisis complementarios también, ¿sí? Entonces, un perfil renal junto con un ácido úrico, por ejemplo. ¿Está bien? Los niveles aumentados superiores también se ven en algunas enfermedades, por ejemplo, glomerulonefritis, neuropatía diabética, deshidratación, eclampsia en mujeres embarazadas, en todas estas situaciones
también se puede ver aumentada la creatinina. Entonces no quiere decir que solamente 100% indica deficiencia renal, sino que existen algunas patologías de base que también pueden hacer con que esa creatinina aumente por arriba de su valor de referencia normal, ¿sí? Preeclampsia, pielonefritis, de las vías urinarias, en todos estos casos entonces aumenta también su valor. Y acá volvemos otra vez cuando hablamos de niveles inferiores. En todos estos casos acá podemos encontrar niveles inferiores a lo normal de creatinina. Toxicidad por algunos digitálicos, algunos materiales que pueden ser tóxicos para el organismo, como por ejemplo mercurio o qué sé yo, aquellos con que nosotros entramos en contacto que pueden ser tóxicos también pueden causar la disminución, nefritis, púrpura trombocitopénica, diabetes. Entonces hay enfermedades que pueden causar. Las clases ya están en la plataforma, ¿sí? Ya están cargadas las clases ya que me preguntaron. Púrpura trombocitopénica y ciertas enfermedades también pueden causar entonces afecciones bajas por abajo de los niveles, del valor de referencia. Prof, o que é essa nefritis Nefritis. lúpica? Nefritis lúpica normalmente las personas que tienen lupus, aquellas personas que tienen lupus presentan inflamación o infección de los nefrones de la parte del riñón. Entonces, esos casos normalmente se da cuando hay alguna patología de base. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica es una patología de base que tu paciente puede tener, ¿sí? Nefritis, inflamación de los riñones, de los nefrones principalmente. Entonces son enfermedades de base que tu paciente acarrea. Todo eso el médico va a quitarle a su paciente en la hora de hacer su histórico clínico, ¿sí? Por eso es importante el histórico clínico del paciente. Acá en esta tabla yo les puse algunos valores de referencia que no hace falta que ustedes sepan de memoria esto. Pero lo que ustedes tienen que siempre llevar en cuenta es que los valores de referencia en suero como en orina son diferentes y también cambia mucho dependiendo del sexo y de la edad del paciente, ¿sí? Entonces son valores de referencia diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito de la urea, que es el segundo metabolito que entra en la parte del perfil renal. La urea también, ustedes ya habrán estudiado allá en Bioquímica 1, el ciclo de la urea, qué es la urea seguramente, pero vamos a recordar un poquito ahora. Ahora lo que a nosotros nos interesa es la parte clínica de esta urea. ¿Dónde se produce esta urea? Ella es producida principalmente en el hígado, donde se forman entonces en el hígado. Constitución de nitrógeno no proteico más importante en la mayoría de los líquidos biológicos. En el hombre, esta urea principalmente viene del producto final de las proteínas. Nosotros vimos que la creatinina no se ve afectada por una dieta alimenticia. Ya la urea, ella sí se ve afectada por una dieta alimenticia, principalmente por la ingesta de proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos ingerís muchas proteínas, no solamente vos vas a tener un ácido úrico aumentado, vos también podés tener una urea aumentada, ¿sí? Entonces es sintetizado en el hígado a partir de CO2. Su eliminación, normalmente 90% de ella es a través de filtración y 10% ella puede ser eliminada también por el sudor y por las heces, pero en bien menor porcentaje, ¿sí? Sufre reabsorción de los túbulos renales y es el mejor indicador también de estado de hidratación. Y junto
junto con la creatinina, ella evalúa la función renal de mi paciente. Más o menos cuando nosotros tenemos 70% de la masa glomerular afectada, esta urea se eleva, ¿sí? Está totalmente ligada, entonces relacionada a la ingesta de ciertos alimentos. ¿Cuáles alimentos? Aquellos alimentos que son ricos en proteínas. Durante la digestión de esas proteínas, entonces se separan los aminoácidos que contienen nitrógeno, que se liberan como ion amonio, y todo esto entraba en aquella parte del ciclo de la urea, ¿sí? Ese amonio se une a pequeñas moléculas para producir la urea, que aparece en la sangre y es eliminada a través de la orina. Entonces ella es reabsorbida y eliminada una parte por la orina. Una elevación en sangre de esta urea es interpretada como una posible disfunción renal también. Entonces, algún problema renal junto con la creatinina, ¿sí? Los valores séricos también están íntimamente relacionados con la dieta, el metabolismo de proteínas, y para hombres y mujeres ese valor de referencia también es un poquito diferente. En el laboratorio, ¿cómo nosotros medimos la urea? Medimos a través del método enzimático o el método colorimétrico o cinético también. ¿En qué tipo de muestra nosotros podemos medir esa orina? En suero, plasma u orina. Nosotros vimos que la creatinina no es recomendable medir en plasma, ¿verdad? Muy sensible. La urea ya es un poquito diferente. Ella se puede utilizar plasma, tiene que ser el plasma que es obtenido del tubito que tiene EDTA. ¿Cuál era el tubito que tiene EDTA? Aquel tubito de tapa lila, aquel tubinho de tapa roja. Normalmente en los laboratorios utilizamos suero para su medición. Mide la cantidad de nitrógeno en sangre y también se realiza para ver o recopilar datos acerca del funcionamiento de los riñones de mi paciente. Muchas veces las enfermedades renales entonces van a dificultar el filtrado correcto de esta urea, lo que va a causar niveles altos en sangre. Una cosa importante también, que es lo que yo les dije allá más enfrente, normalmente el perfil renal es bastante solicitado en aquellos pacientes que se someten a diálisis, aquellos pacientes dializados. Entonces, yo siempre, el médico, el análisis de cabecera es un hemograma, perfil renal y ácido úrico. Esos son los tres análisis más importantes que se le hace como análisis rutinario a esos pacientes que se dializan. ¿Por qué? Porque se viola la función de los riñones de ese paciente, ¿sí? Existen también ciertos medicamentos que pueden alterar las funciones del órgano como el riñón, y esos medicamentos por ende cuando actúan sobre el riñón o alteran las funciones de ese riñón, entonces también pueden alterar la filtración de la urea y esa urea va a aumentar en sangre. El análisis de la urea, entonces ustedes van a solicitar el perfil renal cuando se sospecha de problemas renales, y también es importante cuando se quiere saber la dieta del paciente. Por ejemplo, en criaturas, si vos tenés un paciente que está sospechando que está deshidratado, que está desnutrido, y tener un valor de urea muy por debajo del valor de referencia, eso te puede indicar una desnutrición o una dieta pobre en proteínas. Puede indicar que tu paciente está teniendo una dieta pobre en proteínas. Esa es la importancia también de la urea, ¿sí? Acá yo les puse más o menos el valor de referencia de 10 a 50 miligramos por decilitro. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar hasta 40 miligramos por decilitro, 45, entonces eso depende mucho del kit, ¿sí? Así como vimos allá un poquito más enfrente, la urea
es tan sensible como la creatinina, pero hay que tener algunos cuidados también en la hora de hacer su dosificación en el laboratorio, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de los cuidados que hay que tener? La misma cosa que con la creatinina. El equipo tiene que estar bien calibrado, los tubos tienen que estar limpios, las micropipetas tienen que estar limpias, todo para evitar que mi parte analítica me dé un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, existen dos factores que establecen el ritmo de excreción de la urea del organismo. ¿Cuáles son ellos? La concentración de urea en el plasma. Cuanto más urea yo tengo en el plasma o está muy alto la urea, entonces indica alguna disfunción renal. Y la intensidad de filtración glomerular. ¿Qué pasa si yo tengo una intensidad de filtración glomerular disminuida? Mi riñón no está consiguiendo filtrar y va a aumentar la urea en sangre. Entonces, estos factores aumentan la concentración de urea porque la carga de urea que penetra en los túbulos proximales es igual al producto de la concentración plasmática. Es lo que dijimos. Cuando disminuye la filtración glomerular, aumenta en sangre, ¿sí? Concentraciones altas entonces también pueden ayudar a diagnosticar otras enfermedades como por ejemplo fallo cardíaco, hemorragia gastrointestinal, quemaduras, deshidratación, obstrucción renal, cálculos o tumores. Y concentración baja puede ayudar principalmente a diagnosticar una dieta pobre en proteínas, fallo hepático, en el embarazo y en exceso de hidratación. Entonces, en esos casos se pueden encontrar niveles bajos de urea en plasma. En todas estas situaciones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la clase? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Alguna duda? Não, prof, tudo certo. Não, prof. Bueno, esta parte no es difícil, la parte de ácido úrico y de perfil renal. Entonces, yo no sé si ustedes tienen el libro de bioquímica que nosotros vamos a utilizar para estudiar. Yo intenté enviarle a algunos compañeros por email, pero no consigo porque es muy grande. Voy a ver si consigo cargar en la plataforma, sí, pero en ese libro está todito lo que nosotros, todas las materias que vamos a tener, ¿sí? ¿Sí? No, no tengo. Sí, y por eso no puedo. Voy a tratar de crear un drive porque yo no tengo, ¿sí? Y voy a ver si consigo, si no consigo alzar en la plataforma, ¿sí? Porque el libro tiene más o menos 1000 páginas y es muy, muy grande, por eso no consigo. Les voy a escribir acá el libro, cuál es el nombre del libro. Algunos compañeros de ustedes consiguieron bajar en PDF. Así se llama el libro, El laboratorio en el diagnóstico clínico. Tiene una tapa verde, ¿sí? Es de Henry y Stanford. Son los autores del libro. Si consiguen, vean un poco si consiguen bajar, porque algunos consiguieron entrar en internet y consiguieron bajar el PDF, solo que tarda mucho porque es muy grande. El livro é muito... Prof, alguns outros professores que queriam compartilhar com a gente o livro também, eles mandaram só o capítulo que era da aula. Aí eles estão lançando por capítulo, assim, na plataforma e fica mais leve. Porque eu não sei se o livro inteiro vai dar para pôr na plataforma também.
Puede Aí ser se não der, también. acho que dá para fazer assim. Da, pero para hacer así va a llevar un poquito de tiempo porque cuando se comparte por capítulo, ellos tienen que escanear la secretaría y ahí le tiene que pasar. Entonces yo tengo que pasarle a ellos cuáles son los capítulos, ellos van a escanear y pasar. ¿Está bien? Pero, porque eles falaram que tinha que escanear. Bueno, voy a ver entonces para tratar de... Y se queda bien, fica bien, porque este libro es muy chiquitito, son las letras. Eso es lo que es el problema de este libro. Prof, tem uma edição, um número de edição específico? Qual que é o da senhora? Es la última edición, yo no me acuerdo si es tercera o... Deixa eu olhar aqui, espera só um pouquinho. Un ratito nomás voy a mirar la edición del libro acá.